Palabra, acompáñenme por favor a la escritura, acompáñenme por favor al libro de Samuel. Vamos a estar estudiando ahí la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 4. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo quiero hablarle esta noche acerca del siervo Samuel, de este personaje bíblico muy, pero muy importante dentro de la Biblia, y sobre todo diría yo con mucha enseñanza bíblica para los creyentes. La vida de Samuel es un milagro en todo su caminar. Aún desde antes que naciera, Dios tuvo que hacer un milagro en su madre Ana, porque la Biblia dice que Ana era estéril y no podía tener hijos, pero estando Ana en el templo buscando a Dios con todo su corazón, encontró la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios. Y le hacen a Ana una promesa que no dudó en creer desde el momento en que Dios le dijo: de aquí a un tiempo vas a tener un hijo. Ana le pone a este niño Samuel, que significa pedido a Dios. Y resulta, hermano, que desde que nace, Samuel comienza una vida de milagros, una vida extraordinaria en Dios, que yo creo que es muy importante que usted y yo la revisemos algunos aspectos, porque si hay uno de los hombres que en la Biblia debemos imitar, puede ser Samuel uno de ellos. Hay muchos hombres que podemos imitar, pero Samuel, al revisar la vida de Samuel, usted va a ver, hermano, cuán importante sería que usted y yo podamos recibir de parte de Dios lo que Samuel tenía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están interesados en conocer esa vida? ¿Usted está interesado en eso? Yo diría que cada creyente debe de estar interesado siempre en ver cómo parecerse a Dios y cómo parecerse a aquellos hombres o mujeres que Dios dejó como ejemplo para nuestra vida. Bueno, veámoslo. Veamos, hagamos un recorrido corto, porque vamos a quedarnos ahí en ese primer libro de Samuel. Solo en el capítulo 3 hay mucha enseñanza de Samuel ahí. Y vamos a ver algunas cosas. Acompáñeme a Samuel capítulo 3, verso 10. Ahí en ese mismo capítulo no se va a perder, porque solo ahí vamos a estar hoy revisando la vida de Samuel. Primer libro de Samuel capítulo 3, verso 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántos dicen amén? Mire, de aquí saquemos la primera enseñanza. La historia nos dice
que como el joven Samuel no tenía la experiencia de tratar con Dios, resulta que en la noche el Señor le habló 3 veces. Antes de esta, le habló 3 veces a Samuel diciendo: Samuel. Pero resulta que como Samuel no tenía la experiencia de tratar con Dios, entonces corría donde el sacerdote Elí y le decía: mi señor, ¿me llamaste? Y Elí le decía: no, no te he llamado, ve y duérmete. 3 veces sucedió lo mismo. Y a la tercera vez que le llamó, entonces Samuel exactamente hizo lo mismo. Corrió donde Elí y le dijo: mi señor, ¿me llamaste? Y entonces la Biblia dice que Elí entendió que el que le estaba hablando era Dios a Samuel. Y le dijo: no, Samuel, yo no te he llamado, pero Dios quizás te está hablando. Y le dijo: vete a acostar, y si te vuelve a hablar, dile: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo, ¿qué dice? Primera enseñanza. ¿Usted cree que es importante aprender a oír la voz de Dios? Mire, hermano, el aprender a oír la voz de Dios nos evitaría en el camino grandes errores, nos evitaría grandes choques, nos evitaría grandes lamentaciones en la vida, si aprendiéramos a oír la voz del Señor. Por supuesto, Dios habla de diferente manera, pero el detalle es entender que es Dios el que nos está hablando. La Biblia dice, usted puede leer la Biblia, y en varias ocasiones Dios habló directamente a las personas, porque Dios es el mismo de ayer y sigue siendo el mismo Dios hoy. Si Dios habló antes, puede hablar hoy también. Si usted y yo nos ejercitamos en lo espiritual. Pablo dice que las cosas de gran sabiduría le pertenecen a los maduros. ¿Y quiénes son los maduros? La Biblia dice: los que tienen ejercitados los sentidos espirituales. De tal manera que Dios habla de diferentes maneras. Puede hablarnos audiblemente, puede hablarnos a través de este bendito libro. ¿Cuántos tienen este bendito libro? No sé cómo lo tenga, lo puede tener electrónicamente, lo puede tener en el teléfono, lo puede tener en un iPad, en la computadora, como sea, hermano. Lo importante es que Dios, a través de su palabra, puede hablarnos. Nos puede hablar a través de una predicación como esta o otro mensaje. Nos puede hablar a través de palabra profética, alguien que se levante con una profecía. Nos puede hablar a través de un canto, de una alabanza. A veces, hermano, venimos quebrados, venimos con muchas cosas en nuestra alma, pero de repente el canto que se está entonando como que pega en el corazón y le hace sentir la presencia de Dios, y hace sentir que esa palabra que se está cantando es para uno. Y entonces uno dice: Señor, gracias porque me estás hablando. Fíjese, le puede hablar, hermano, hasta con la naturaleza le puede hablar, porque la Biblia dice en Romanos que las cosas invisibles, su eterno poder y su deidad son claramente entendidas por las cosas creadas que Dios ha hecho. De tal manera, entonces, el problema no es cómo Dios nos hable. El problema es si nosotros lo entendemos. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Porque Dios te puede hablar de una forma, te habla con la Biblia, te habla con un canto, te habla con una palabra profética, te habla a través de una persona, te habla. Pero si usted y yo no lo entendemos, entonces el mensaje pasa
se va y usted y yo no logramos entender a Dios. Pero Samuel, por favor, yo quiero que usted me entienda por qué estoy diciendo esto. ¿Era Samuel experimentado en oír a Dios en este momento? No. De hecho, nunca lo había oído. No sabía que era Dios el que le estaba hablando. ¿Quién le dijo que quizás Dios era el que le estaba hablando? Elí, un sacerdote, un ministro, un hombre de Dios, un poquito chueco. Aleluya. Porque recuerde que Elí no estaba muy bien delante de Dios. Estaba un poquito mal. Sin embargo, sirvió en ese momento, sirvió para darle un buen consejo a Samuel. Le dio un consejo: ve, y cuando oigas de nuevo la voz, Samuel, dile: heme aquí, habla, Señor, tu siervo, ¿qué? Qué bueno sería que esta noche usted y yo le digamos al Señor: Señor, háblame, tu siervo oye. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué importante sería que usted y yo aprendamos a oír la voz de Dios como Samuel oía su voz. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos enseña Samuel? Vaya conmigo, por favor, en el capítulo 3 siempre, en el versículo 19. Hay otra enseñanza ahí de este hombre llamado Samuel. Capítulo 3, verso 19. Ahí estamos, hermano. 3:19 dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En este pasaje, en este versículo, hay por lo menos 3 cosas importantes en la vida de Samuel. La primera es: y Samuel, ¿qué dice, hermano? Creció. Y eso nos enseña que la vida del cristiano no es una vida estancada. Que la vida del cristiano no es una vida en la que uno debe de detenerse. La vida del cristiano es, la Biblia dice, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el cristiano va creciendo. Cada día es una nueva experiencia con Dios. Cada día, la Biblia dice que cada día es, Dios tiene para nosotros una nueva misericordia. Nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Cada día usted y yo podemos crecer en Cristo. Podemos crecer en Dios. Cada día usted y yo debemos disponer nuestro corazón a que el Señor nos enseñe. La Biblia dice de Cristo, hablando de Jesús, el Hijo de Dios, dice: y el niño crecía en estatura, en gracia y en ¿qué más? En sabiduría. Jesús, el niño, iba creciendo. Entonces, ¿cuál es el anhelo de Dios para todos nosotros como creyentes? Que nos estanquemos, hermano, que nos detengamos en la vida. No. Así como en lo secular usted y yo podemos ir creciendo, así en lo espiritual debemos ir creciendo. El anhelo del Señor es que usted y yo crezcamos en conocimiento de Dios, crezcamos en la sabiduría del Señor, crezcamos en los dones espirituales. Mientras más dones de Dios tengamos en nuestra vida, mejor vamos a conocer al Señor. De tal manera, hermano, que una cosa que podemos ver de Samuel aquí es que Samuel era un siervo de Dios que no estaba estancado. Por favor, hermano, el estancarse es casi una sentencia de muerte. Estancarse en la vida espiritual. Bueno, si estancarse en lo secular tiene efectos negativos en la vida de alguien,
¿cuánto más no tendrá estancarse lo espiritual? Porque si lo secular es importante, pero de todos modos lo secular es terrenal, es temporal. Pero lo espiritual no es temporal. Lo espiritual es eterno. Por eso cuando note usted el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, cuando se dio cuenta que Timoteo como que le estaba poniendo muchas ganas a lo terrenal y se iba al gimnasio todos los días. Aleluya. Se iba al gimnasio todos los días a hacer pesitas, a hacer cuerpito. Yo no sé qué hacía Timoteo. Pero le dice el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, mejor ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco, no dice para nada, dice para poco aprovecha. Eso quiere decir que sí, tiene un poco de provecho. Pero el que se ejercita en la piedad tiene ganancia en esta tierra y en la vida venidera también. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces note por favor, y usted lo puede encontrar en toda la Biblia. La Biblia no es que haga a un lado totalmente lo terrenal, pero lo pone en su lugar. Lo terrenal no es tan importante como lo espiritual. La Biblia dice: ocúpate en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Pon tu mirada en el cielo y no en las cosas de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nuestra prioridad debe de ser lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual es lo que nos hace crecer para la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Bueno, entonces Samuel iba creciendo, era un hombre que crecía. ¿Qué más? En ese versículo nos da la segunda enseñanza. Y Samuel creció y Jehová, ¿qué dice, hermano? Estaba con él. Entonces aquí tenemos la tercera enseñanza. Jehová estaba con él. El respaldo de Samuel era Dios. ¿Cuán importante es, hermano, que nuestro respaldo sea Dios? Cuando Dios es nuestro respaldo, fíjese que a veces dice: y Jehová irá delante de ti abriendo camino. Mire, pero de repente dice: y Jehová irá a tu retaguardia cuidándote. Y la Biblia dice: y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando Dios es tu respaldo, mire, hermano, usted está protegido por todos lados. Usted está protegido por delante, usted está protegido por detrás y usted está protegido alrededor de usted. No estoy diciendo con esto que no va a pasar algo que usted diga: hermano, ¿y por qué me pasó esto? Bueno, porque en los planes de Dios las pruebas tienen un propósito también en nuestras vidas. Las pruebas también forman nuestro carácter. Las formas nos enseñan a depender de Dios. Las pruebas nos enseñan, hermano, que no somos, diríamos, absolutos. Yo no sé si usted oyó esa palabra, pero mi abuelita la usaba mucho. Niño, vos pareces absoluto, le decía a uno. ¿Sabe qué le quería decir a uno? Le quería decir como que uno era independiente, como que no necesitaba a nadie. Pero cuando estamos en pruebas, Dios nos enseña que necesitamos depender de Él. Cuando estamos en prueba, Dios nos enseña que solos no podemos salir adelante, que necesitamos la ayuda del Dios de los cielos. Sin embargo, note por favor, hermano, que Samuel tenía el respaldo de Dios. Déjeme hacerle una pregunta: ¿usted tiene el respaldo de Dios? Aleluya. Usted me podría decir esta noche, me podría decir: mire, pues sí, a veces, de vez en cuando, como que no, pero Dios siempre está ahí con nosotros.
Siempre está ahí. Pero Samuel había alcanzado esa relación en la que, hermano, Samuel siempre sabía que Dios estaba con él. En todo lo que hacía, era Dios su respaldo. Emprendía algo y Dios estaba con él. Cuando hablaba de parte de Dios. Recuerde que Samuel era profeta. Fue constituido profeta del Dios de los cielos. Cuando hablaba, no hablaba de lo de él mismo. Hablaba de lo que Dios le había hablado. Tan era así, hermano, que hasta Elí le tuvo que decir lo que le había dicho Dios. Y se lo dijo tal y como Dios se lo había dado. Un poco sentenciado por Elí. Porque le dijo Elí, Jehová te haga como Dios te ha dicho. No me encubras nada, le dijo. Dime todo lo que Dios te dijo. Y entonces Samuel le tuvo que decir, dice el Señor que te va a cortar. Aleluya. Le dijo todo lo que tenía que decirle. No le agregó ni le quitó. Pero sobre todo, el respaldo del Señor estaba sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermano, si el respaldo de Dios, si usted y yo pudiéramos sentir cada día el respaldo del Señor, yo le aseguro, hermano, que nuestros pasos serían tan firmes, tan sólidos. Cuando tomamos una decisión, cuando vayamos a dirigir algo, cuando vayamos a emprender algo, si sabemos que Dios es nuestro respaldo, entonces uno se lanza con seguridad. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está con uno. ¿Cuántos dicen amén, amén? Usted ve a José en el Antiguo Testamento con pruebas, con dificultades, pero la Biblia dice, y Jehová estaba con José. Estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él. Estaba en la casa de Potifar, pero Dios estaba con él. Estaba en la cisterna donde lo habían metido los hermanos, pero Jehová estaba con José. No importa dónde te encuentres, en qué momento te encuentres, si Dios está contigo, de ahí te va a sacar el Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Samuel logró esa relación que usted y yo debemos lograr. Que el Señor sea nuestro respaldo. Amén, hermano. Pero el mismo versículo 19, si lo volvés a poner, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Esa es la segunda, en ese versículo. Y dice, y no dejó caer a tierra. ¿Qué dice, hermano? Ninguna de sus palabras. Eso quiere decir que, hermano, palabra de Dios que llegaba a Samuel y Samuel no la desperdiciaba. No es la expresión no caía a tierra, es que no era en vano la palabra del Señor. Cada palabra que Dios le daba, Samuel la atesoraba en el corazón. Fuera promesa, fuera una bendición, pero si era una orden, también la atesoraba. Porque mire, habemos algún tipo de cristianos que cuando Dios nos da una palabra de bendición, aleluya, dice uno, gloria a Dios, ese mensaje me gustó. Porque está hablando de bendiciones, está hablando de promesas. Pero cuando Dios nos confronta y nos pide que dejemos hacer algo y que hagamos lo bueno, también debemos tomar esa palabra en nuestro corazón y no botarla, sino decirle, Señor, heme aquí, Señor, tu siervo hoy. Heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto a obedecerla. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Samuel era de esos. Yo le aseguro, usted puede buscar en la Biblia, yo le aseguro que Dios no siempre le habló solo cosas de bendición. Sobre todo a los profetas.
Si a los profetas casi siempre el Señor les daba mensajes para que el pueblo de Israel se arreglara. Palabra de Dios para confrontar a Israel, pero eso traía problemas, confrontar a Israel. Algunos profetas fueron perseguidos y muertos por la palabra profética que daban. Por eso usted oye a Jesús decir, cuando Jesús vino, dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Se acuerda que así dijo? Tú que matas a los profetas. Porque cada vez que Israel se desviaba del camino, entonces venía Dios y enviaba una palabra por los profetas. Algunos de ellos fueron perseguidos y muertos por Israel. Porque la confrontación espiritual no siempre es agradable. Pero Israel, en lugar de recibir la palabra, la tiraba a tierra y los perseguía y los mataba. ¿De cuáles queremos ser nosotros, hermano? Solo de los que queremos recibir bendición. Mire, va a haber tiempo en el que el Señor va a dar una palabra de bendición. Va a haber tiempo en el que Dios nos dé una palabra de promesa. Va a haber tiempo en el que Dios nos dé una palabra de consolación, de fortaleza, ¿cómo no? Pero también va a haber tiempo en el que el Señor nos pueda dar una palabra que nos confronte. Una palabra de hacer volver nuestro corazón a Dios. Y qué bueno sería, hermano, que nosotros seamos como Samuel. Señor, no vamos a dejar caer a tierra ninguna de tus palabras. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántas palabras de Dios se nos habrá caído ya? No lo sé. Pero lo importante es que no se nos siga cayendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Vamos a uno más. Se puso serio usted. Vamos a ver uno más. El no dejar caer a tierra ninguna de sus palabras habla de un siervo diligente, de un siervo que está atento a la voz del Señor. Pero mire qué más. Vamos al versículo 20. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Y ahí encontramos uno más todavía. Primero de Samuel, capítulo 3, verso 20. ¿Lo tiene? Dice: y todo Israel, oiga esto, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba. ¿Qué dice, hermano? Conoció que Samuel era ¿qué? Era fiel profeta de Dios. ¿Cómo supieron que era fiel? Por las características que acabamos de ver. Era un hombre que oía a Dios, era un hombre que había crecido, era un hombre que no dejaba caer a tierra palabras de Dios, era un hombre que lo respaldaba el Señor con su espíritu, era un hombre que era fiel, dice el versículo que acabamos de leer, dice: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel. La palabra fiel implica dos cosas. Implica fe y implica fidelidad a Dios. De hecho, la palabra fiel viene del original de la palabra fe. Entonces ahí tenemos dos cosas: un hombre de fe y un hombre que era fiel a Dios. Es decir, no se apartaba de Dios. Nunca se apartaba del Señor. ¿Usted ve otros hombres en la Biblia que se apartaron de Dios? Sí. Hubieron hombres que se apartaron de Dios. Sansón es uno. Saúl, el rey, que el mismo Samuel lo ungió porque el pueblo lo había pedido. Saúl se desvió del camino. Salomón
Se desvió del camino. Dice que cuando ya era anciano, las mujeres que él tomó, porque tomó 1000 mujeres. Y dice que las mujeres que tomó lo desviaron para adorar otros dioses cuando ya era anciano. Terminó adorando otros dioses. ¿Eso quiere decir que fue fiel al Señor? No, se apartó. Saúl se apartó. Sansón se apartó. Y podemos encontrar otros. En el Nuevo Testamento está un tal llamado Diótrefes. Está Elimas el mago. Bueno, hay un montón también en el Nuevo Testamento. Pero Samuel dice que desde Dan hasta Berseba fue conocido como un fiel profeta de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Usted cree que usted y yo necesitamos ser fieles a Dios? Yo creo que sí, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice: sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces la fidelidad que Dios está esperando no es de temporada, no es de verano, no es del otoño. No, es siempre. Por eso la Biblia nos invita a nunca separarnos de Dios, porque es una muestra de fidelidad. ¿Cómo no? Pueden haber errores, como por ejemplo el apóstol Pedro cometió un error, ¿se acuerda usted? Profetizado por el Señor. Porque Pedro le dijo al Señor: Señor, yo nunca me voy a separar de ti, Señor. Yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Y entonces el Señor le dijo: de cierto te digo, Pedro, que antes que cante el gallo, ¿qué? Me vas a negar 3 veces. No, imposible. Ese mismo día, en la noche, lo negó 3 veces en la plaza. Allá donde estaban, donde el Señor estaba preso, en la casa de Caifás. Estaba preso el Señor y lo reconocieron a Pedro y le dijeron: tú eres uno de los cristianos, tú eres un seguidor de Cristo. No, ni lo conozco, dijo. Y en una ocasión dice que hasta lo maldijo al Señor. Eso quiere decir que la fidelidad no es fácil, hermano. Sin embargo, el Señor, que tiene misericordia, perdonó su infidelidad. Por eso dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece ¿cómo? Pero mi punto no es que usted y yo no fallemos. Sí, podemos caer en la infidelidad, pero la cosa es que hay que levantarnos de ahí. Y Dios nos perdona y nos vuelve a tomar como sus hijos. Pero aquellos que son infieles y nunca más regresan al camino del Señor, a esos es otra cosa. Ese es otro cuento, otro pisto, dirían en El Salvador. Es otro cuento. Porque esa infidelidad ya es catalogada como volver atrás y nunca más regresar. Amén, hermano. Bye. Pero nosotros queremos ser de los fieles. ¿Cuántos quieren ser de los fieles? Yo quiero ser de los fieles, hermano. Sí, como no, con errores, sí, está bien. Y que sí, como no, con que algunas fallas, y como no, y feíto y todas las cosas. Pues no importa, hermano. Pero que cuando el Señor venga, te encuentre fiel. ¿Cuántos dicen amén? Te encuentre fiel. Tan fiel fue Samuel que murió Samuel. Y yo le dije al principio que la vida de Samuel era todo un milagro desde que nació. Se muere Samuel y de repente aparece hasta después de muerto. ¿Se acuerda usted?
en el caso de Saúl, que Saúl se desvió tanto Saúl, que fue a buscar a una divina, a la divina de Endor. Y cuando estaba con la divina de Endor, la Biblia dice que apareció Samuel ahí. Yo no sé, hermano, esos son de los textos, algunos teólogos le llaman los textos grises de la Biblia. Es decir, porque cuesta explicarlo. Cómo Samuel apareció ahí y dictó una sentencia todavía. Bueno, ese es otro pisto. Aleluya. Pero no era una imaginación, porque hasta la divina de Endor se fue de espalda, porque no estaba acostumbrada a eso. Estaba acostumbrada tal vez a ver algún espíritu, algún demonio, pero Samuel se apareció ahí y todavía le dio una sentencia a Saúl. Es que era una vida de milagro, desde su nacimiento hasta después de muerto. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Valdrá la pena imitar la vida de Samuel? Yo creo que sí. Yo creo que, mire, y lo que hemos visto son unas cuantas características. Pero la vida de Samuel es una vida que vale la pena que usted y yo podamos tener las mismas características de él. Póngase de pie conmigo, por favor. Póngase de pie. Y le vamos a pedir esta noche al Señor que nos permita ser como el siervo Samuel, oyendo la voz de Dios, recibiendo la palabra, creciendo. No sé qué es lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida espiritual, pero Samuel oía la voz de Dios, era fiel, crecía, Jehová estaba con él, no dejaba caer a ninguna palabra de Dios, era fiel y era conocido. El testimonio de Samuel era desde Berseba, desde Dan hasta Berseba. Todos conocían que Samuel era un fiel profeta de Dios. ¿Cómo nos conocerán a nosotros en la colonia? Aleluya. ¿Cómo nos conocerán a nosotros en el trabajo? Como los peleoneros. Aleluya. ¿Cómo nos conocerán? Cierre sus ojos un momento. Y si usted y yo le queremos decir al Señor esta noche: Señor, haznos crecer como Samuel, Señor. Véngase adelante si usted quiere crecer en Dios. Venga a decirle al Señor conmigo: Señor, haznos crecer como Samuel. Llévanos de la mano como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No te estanques, no te detengas. Aunque hayas alcanzado ya algo en Dios, Dios siempre tiene algo nuevo para nuestra vida. Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Siempre quiere hacernos crecer en Él. Aleluya. Hoy es un buen momento. No sé con qué característica te identificas hoy que te hace falta. ¿Qué característica de Samuel te hace falta en la vida? Quizá una, quizás dos, o quizás si hacemos una buena revisión, quizás todas. No lo sé. Lo que sí sé
es que el mismo Dios que respaldaba a Samuel es el mismo Dios que está con nosotros. Cierra tus ojos y habla con Él. Hablemos con Él pidiéndole: Señor, a mí me hace falta. A mí me hace falta oírte. Señor, a mí me hace